bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos acá en el espacio al que hemos llamado Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la EUNA. Como les decía, vamos a conversar sobre este libro, Censura, Cine y Modernización del Consumo Cultural Audiovisual en Costa Rica a finales del siglo XX. Y para conversar sobre este libro nos acompaña su autor, Sergio Isaac Hernández Parra. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, buenas noches. Gracias a la Escuela de Filosofía, a la Universidad Nacional y a la editorial de la Universidad Nacional. Pura vida, Sergio, muchas gracias también por sacar el tiempo para venir, para conversar hoy sobre este libro. Un libro, que me parece muy interesante esta discusión sobre el tema de la censura, que separas además muy bien en el libro la discusión por épocas, ¿verdad? Cosa en la que entraremos ahorita, pero me interesaría primero, como es costumbre en este espacio, ¿por qué hacer una investigación sobre este tema? Bueno, en primera instancia sería, pues hay un vacío, en este caso un poco solventado por este trabajo, pero sigue existiendo todavía un vacío sobre la censura en general en el país, porque también esto es algo muy reciente, es un libro del 70 para la década ya hacia el nuevo milenio, hacia los 2000, pero bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer, y también porque la censura se ha visto desde un punto de vista tal vez muy literario, en cuestión de libros a nivel internacional, y el cine, por lo menos, o lo audiovisual en Costa Rica también había sido algo un poco estudiado por la comunidad de historiadores, y los críticos sí se habían, digamos, porque estaban más en la materia, estaban un poco más inmersos en eso. Igual los cineastas, claramente, porque son los principales afectados. Pero el audiovisual sí, dentro de la historia, no ha tenido como mucha cabida. Uh-huh. Eso, digamos, a mí me parece interesante en el libro, y hay una cuestión por la cual nos gustaría que iniciemos, y es, digamos, la oficina de censura, y aparece esta figura acá de Elizabeth Odio, que mencionas vos bastante en el libro. Además que el libro tiene una metodología interesante, ¿verdad? Estás entrevistando a Rafael Ángel Herrera, ¿verdad? Por ejemplo, llevas una serie de entrevistas con las personas que van formando parte de este comité, de esta comisión, ¿verdad? Y uno pensaría, ¿verdad? En primera entrada, bueno, posiblemente en los 70, finales de los 70, la censura iba a ser algo terrible, pero más bien aparece esta figura de Elizabeth Odio, que, como vos bien mencionas, tiene la intención de quitarle la potestad a la Iglesia sobre la censura y abrir un poco más la discusión. Entonces se vuelve interesante ver y estas narraciones, ¿verdad?, que ellos te dan, ¿verdad?, de tuvimos que ver esto, cambiamos esto otro, valoramos estos otros aspectos, ¿verdad?, para poder generar un criterio objetivo sobre las obras, y que no pasara simplemente por sale alguien chingo, ¡puf!, censura, ¿verdad?, como Tornatore, ¿verdad?, como el Cinema Paraíso, el padre cortando todos los besos, ¿no? Sí, bueno, esta renovación de la Oficina de Censura y el Tribunal de Censura se realiza a finales de los 70, entonces digamos que se podría decir que todavía en la década de los 70 pues la censura era un poco implacable y era muy influida por los criterios de la Iglesia, los criterios católicos y criterios de la comunidad cristiana o católica en general, porque también eran los que empujaban porque ciertas cuestiones se censuraban. No era simplemente el padre en la parroquia que decía que no se debe ver tal y tal película, sino que había como cierto consenso a nivel, digamos, de los sectores tradicionales conservadores sobre qué era lo que se podía y lo que no se podía ver, en particular dentro de lo que es el erotismo, la sexualidad en el cine, digamos.
Y también hay que mencionar que es una década, los 60, 70, donde cambia también mucho el cine. Antes se veía mucho cine mexicano, bueno, el cine de la época dorada de Estados Unidos, que es un cine muy, muy higiénico, por así decirlo, ¿no? Es un cine que no molesta. Pero hacia esas décadas del 60, 70 empieza a entrar mucho cine europeo que tiene pues otra estética, otra forma de ver el cuerpo, otra forma de concebir el mundo, la cultura, y empiezan a llegar esas películas y se estaban cortando o no se estaban proyectando, y había un sector que sí quería que se proyectaran. Ujú. Y ahora que mencionas esto, me parece interesante porque se encuentra en las narraciones que hay dentro del libro, por ejemplo, donde las personas que formaban parte de su tribunal decían, bueno, es que la riqueza de imágenes de la película, la elaboración de la película, incluso en momentos en que decían, nos hubiéramos privado de una película bellísima, ¿verdad? Que incluso llega a Costa Rica 10 años después, ¿verdad? Dice, nos hubiéramos privado de esta película si seguimos utilizando sus criterios previos. Sí, era un interés también por mostrar cine de calidad, que empezara que las proyecciones cinematográficas en el país fueran de mayor calidad y que el cine que se proyectaba fuera de mayor calidad. Y inclusive, digamos, algo que es un poco, pues, contradictorio, bueno, o curioso en el mejor de los casos, es que las películas de muy mala calidad eran censuradas. No podrían no tener ninguna cuestión, digamos, que afectara a la moral, pero si era un cine de clase C, entonces se portaba así. Eso me daba gracia, sí, porque lo estaba leyendo donde decía en una de las narraciones de las entrevistas que vos haces, donde uno de ellos, creo que es Serra, que dice, es que la película era tan mala que no podemos proyectar eso, por una cuestión casi que de salud mental de la gente, ¿no? Sí, eso también hay que entenderlo dentro, digamos, lo que está pasando a nivel cultural, a nivel país, digamos, en los 70s, que ahí se está inaugurando el Ministerio de Cultura, digamos, y está como esa visión de democratizar la cultura, que la cultura llegue a la masa, digamos, a sectores que normalmente no tengan acceso a la cultura. Entonces, sí, era esa intención. Claramente, digamos, el Ministerio de Cultura fue creado por Liberación Nacional y estamos en el gobierno de Carazo, que es del bando contrario, si se quiere. Pero digamos que es esa lógica de democratizar la cultura y, digamos, permitir que el arte llegue a más personas, siempre y cuando, digamos, sea avalado por una élite cultural, en este caso Rafael Ángel Herra, Elizabeth Odio y toda esta serie de personas que estuvieron involucradas en la oficina de censura, que era gente, pintores, arquitectos, Escritores, filósofos. Ajá, era gente de una élite cultural que estaba buscando que, digamos, sus criterios culturales llegaran también a otra población. Uh-huh. También hay en esta primera parte del libro, bueno, hay dos cuestiones interesantes, ¿verdad? Bueno, muchas, pero hay un par que me parecen relevantes. Una, por ejemplo, la censura que hay a la película de Any House, ¿verdad? De las Banana Republics. Banana Republics. Que se da un caso interesante ahí. Ese es un caso interesante y casi que único y paradigmático dentro de la producción cinematográfica costarricense. En este caso, no fue la oficina de censura la que censuró la película Any House, sino que fue directamente el ejecutivo. El presidente. El presidente en ese momento estaba Oduber. Entonces no pasó por ese filtro, digamos, de censura, sino que fue directamente una orden del Ejecutivo, porque se da una mala imagen, como se llama la película Banana Republic. Entonces, y también hay que considerar que el departamento de cine en ese momento eran cineastas muy comprometidos socialmente, que tenían un proyecto, una misión, digamos, de denunciar las desigualdades, todos los problemas sociales que atravesaba el país, y bueno, con claramente una visión de izquierda. Entonces, digamos, en esa Banana Republic se hacía una crítica también, digamos, desde cierta visión
digamos, contra un imperialismo yanqui, digamos, llámese así, que no agradó pues a las altas cúpulas De liberación, yo creo. en ese momento Liberación, y entonces fue prohibida, pero sí fue por fuera de este proceso, digamos, de la oficina de censura. Ujú. Ahí hay otro elemento también, ¿verdad? En esta primera parte también del libro, y bueno, que va a permear a lo largo de la investigación tuya, pero está el tema también del anticomunismo, ¿verdad? Que es otro elemento más importantísimo, que vos me decías, tal vez no había mucho tema respecto a la censura a lo político, pero cuando aparecía el tema del anticomunismo, ahí sí, cierto que se ejecutaba, ¿no? Sí, fue en cuestiones muy puntuales y también, digamos, con cierto cine italiano, el neorrealismo italiano que tiene, digamos, tiene un trasfondo también político, digamos, un poco más partidario. Ciertas películas, digamos, El ladrón de bicicletas. ha sido cuando entran las fuerzas nazis a la Roma ocupada y la liberación de Roma y demás que lo realizan los partisanos, digamos, no se vio como muy bien de que se realzara como esa figura del comunista como un héroe, digamos, pero fueron cuestiones muy, muy puntuales. En la década de los 80 también se dieron cuestiones muy puntuales de una censura política, pero digamos que el cine que entraba o que se hacía en ese momento no era un cine militante, entonces la censura iba más por una cuestión estética, ética, digamos, moral. Ujú. Nos quedan un par de minutos para hacer la primera pausa, ¿verdad? Entonces, quizá para el próximo bloque, porque hay otra cuestión que a mí me parece interesantísima, que creo que podemos empezar por ahí, que es el tema de las telenovelas, ¿verdad? Y la afectación de esta o la intromisión de esta en los espacios familiares, ¿verdad? Que me parece que es un elemento ahí muy importante a ser tratado. Entonces, vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía y la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Sergio Isaac Hernández Parra sobre su libro, ¿verdad? Censura, cine y modernización del consumo cultural audiovisual en Costa Rica a finales del siglo XX. Sergio, estábamos hablando, ¿verdad? Precisamente de la aparición de esta oficina, del tribunal, ¿verdad? Ese papel, ¿verdad? De un personaje o los personajes que están ahí para tratar de encontrar ese criterio de la censura, ¿verdad? Más allá del moralismo, ¿no? Más allá del mero moralismo. Y hay una parte, decíamos en el cierre anterior, que me parece interesante y es el tema de las telenovelas, ¿no? El tema, incluso vos lo pones ahí cuando le preguntan a la gente si la gente está de acuerdo, etcétera, ¿verdad?
de que es que no puede ser posible que la novela esté pasando a las 10 de la mañana porque la señora de la casa descuida los quehaceres domésticos y descuida a la familia por ver la novela. Entonces, por eso la novela después de las 8 de la noche, después de las 9 de la noche, ¿verdad? Y estas franjas horarias que además con los anuncios de es un programa para tal público, para tal. Ese fenómeno me parece interesante en el libro y que pone como centro a la familia, ¿verdad? Pero además pone como centro a la familia, pero pone a la mujer como consumidora de las telenovelas, ¿verdad? Porque aquí el tema no es si el hombre se dedica a ver fútbol un domingo a las 11. Es que la mujer está viendo telenovelas entre semana temprano y eso hace que descuide a la familia. Sí, ahí, digamos, hay que mencionar que cuando se cambia, digamos, todo el personal de la oficina de censura, digamos, encabezado por Elizabeth Odio, hay un interés por fijar límites o parámetros claros, digamos, de lo que se quiere censurar, porque anteriormente era un poco arbitrario de lo que se le antojara, digamos, a quien estuviera en ese momento, incluyendo a Alberto Cañas, censurar, digamos, en ese entonces. Entonces, una de las primeras acciones que hace esta nueva junta es hacer una encuesta a nivel nacional sobre cómo está, digamos, el panorama audiovisual del país. Y bueno, no creo que lo hayan descubierto, pero lo realzan, digamos, lo resaltan, que es que se consume mucha telenovela y que entra mucha telenovela como se hace hoy en día, digamos. Y sí hay una intención de tal vez no censurar al nivel de prohibición, pero sí de regular, digamos, el consumo de esas telenovelas que no se vean en cualquier franja horaria, porque sí, las que las consumen mayoritariamente son mujeres, tanto en el área urbana central como en el área rural. Y la mujer, digamos, descuida sus quehaceres del hogar, pero también hace, o sea, no es que solo la mujer está viendo la telenovela, sino que también los chiquitos están viendo la telenovela, entonces ellos observan, digamos, toda esta, porque las telenovelas son muy violentas, principalmente en temas de género, entonces se trataba, digamos, de que no fomentar, digamos, estos estereotipos de mujer dentro, digamos, de la percepción de la oficina de censura. Hay que ver también, digamos, que el papel de la mujer hacia la década de los 70 se está cambiando. La mujer cada vez está insertándose a nivel laboral y también tiene mayores libertades, está ganando mayores libertades, está luchando por sus derechos, inclusive los derechos sexuales. Estamos hablando también de que se empiezan ya a producir pastillas anticonceptivas. Eso también influye también para censurar la sexualidad, digamos, manteniendo a la mujer dentro de la casa. Esa es como la visión paternalista, tradicional, digamos, de proteger. Es como un arma de doble filo, digamos, proteger a la mujer de las malas influencias, pero tenemos que mantenerla en la casa y tranquilita, digamos. Esa era como una doble visión. Y hay que entender también que para estos años, dentro de los sectores católicos, cristianos, se empieza a promover también esa lucha, digamos, en favor de la familia como núcleo central, digamos, de la sociedad. Si la familia se corrompe la sociedad y nos vamos a todos al carajo. Esa es la posición, digamos, de ciertos sectores conservadores. Ahí es interesante porque vos mencionas en varias ocasiones en el texto, ¿verdad? También esa parte, es que esto me parece interesante. Por un lado tenemos esa protección del menor. No podemos exponerlo ¿verdad? A Emanuel, ¿verdad? Que esto es uno de los casos también que está ahí, ¿verdad? Ese boom erótico, pornográfico, ¿verdad? Que aparece por acá. Y la violencia, por otro lado, también, ¿verdad? Que está ahí presente y nos pones el caso de una película como Mad Max, ¿verdad?
Y adicionalmente, otro de este elemento que sea que mencionas, que es este avance de ideas neoliberales donde le están diciendo al Estado, usted no tiene que meterse, Sí. ¿verdad? En Sí, esto, sí. ¿no? Sí, eso ya es avanzando hacia la década de los 80 y los 90, digamos, viene toda la crisis económica, vienen todas las transformaciones económicas, sociales que ya venía el neoliberalismo impulsando, digamos, pero que ahora ya entran de lleno. Y sí, está esa cuestión de limitar la función, digamos, del Estado y en este caso de la intromisión cultural, digamos, del Estado, viéndolo también desde una cuestión de consumo, porque, bueno, el neoliberalismo es consumo también. Entonces, yo tengo derecho a consumir lo que yo quiera, digamos. Ahí la oficina, entonces, lo que empezó a tratar es de informar, digamos, siempre prohibiendo. Es claro que siempre se prohibió. Hasta la década ya en los 90, 1995, siempre se prohibieron películas. Pero ya, digamos, lo que se trataba era de crear un consumo informado. De esta película tiene estas características. Usted puede determinar si las ve o si no las ve, o si quiere que sus hijos las vean o no las vean. Pero, digamos, el Estado también se guardó esa potestad de censurar las películas. Sí, que es lo que hoy vemos incluso con los famosos PG, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que nos indican a qué público va dirigido. Ahora, quizás si hablamos un poco ya de estos casos que mencionábamos, ¿verdad? Que en el primer capítulo habla del tema de Manuel, ¿verdad? De la película Manuel, que yo creo que muchos de nosotros podemos acordarnos, ¿verdad? Incluso si no era por nosotros, por nuestros papás, ¿no? ¿Verdad? Pero también esa protección, pero es interesante, ¿verdad? Y la discusión que hay en el mismo libro, donde dicen, ok, sí, esta película nos muestra esto, sin embargo, su riqueza fotográfica, su riqueza cinematográfica es importante. ¿Verdad? Y la terminan dejando, ¿no? Sí, ahí es importante también, digamos, la labor que hicieron ellos para informar y para, digamos, construir el erotismo, digamos, separar lo pornográfico de lo erótico, digamos. El pornográfico ya, digamos, dentro de lo más explícito y, digamos, que lo erótico como parte de la vida de las personas, digamos. Entonces, se hizo, digamos, en el caso de Manuel, se hacían cineforos informando, digamos, bueno, eso fue también una concesión que hicieron hacia los sectores conservadores de no necesariamente habilitar, digamos, que la película fuera proyectada así, sin discreción alguna, sino que, digamos, hicieron cineforos, hicieron, digamos, sesiones informativas para decir, bueno, lo que ustedes están viendo es erótico, tiene cierta sensibilidad hacia el cuerpo, hacia la mirada, es artístico y no es una cuestión simplemente pornográfica, digamos, de despertar placer. Ahí también me parece interesante porque aparece este grupo de gente, es que estaba buscando el nombre, pero no, ¿verdad? Que son como los pro vida. Ajá, sí. ¿Verdad? Que aparece este grupo de gente, ¿verdad? Con todo eso es un discurso moralista muy fuerte, ¿verdad? Donde incluso por momentos pueden aprovecharse de utilizar el eco católico u otras cuestiones, ¿verdad? Para dar su opinión sobre lo que está haciendo el tribunal de censura y decir, esto es una barbaridad, porque no están censurando nada. Sí, eso fue también en el marco del cambio de criterios dentro de la censura y también era una forma de presionar al gobierno porque la campaña de Rodrigo Carazo tenía un trasfondo también de vamos a fortalecer la familia. Entonces también era una forma de estos grupos de decir, bueno, usted dijo esto en campaña, pero me está permitiendo que todo el mundo, incluyendo niños, me vean pornografía. Entonces era una forma de presionar también al gobierno para que, digamos, tomara medidas, ciertas medidas, digamos, de protección a la familia o desde una visión cultural, digamos, conservadora. Entonces se puede entender también la censura no solamente como una cuestión prohibitiva, sino que también la censura
procura modificar el aspecto cultural dentro de dentro del proyecto que tiene Elizabeth Odio y Rodrigo Carazo. Ahí, ¿verdad? Otro elemento, y es que el libro tiene tantas cosas, ¿verdad? Que como ahora hablábamos fuera de cámaras, uno va leyendo el libro y casi que se va acordando de cosas, ¿verdad? Que uno fue viviendo en algún momento también. Y viene el tema de la violencia, ¿no? O sea, el emblemático mencionábamos ahora y nos quedan unos minutos para cerrar, ¿verdad? Que es el Mad Max, ¿no? Ahora hicieron el remake y todo lo demás, ¿verdad? Y no había mayor problema, ¿no? O sea, ¿verdad? Sin embargo, yo les decía ahora, ¿verdad? Que hablábamos fuera de cámaras, bueno, yo voy leyendo de Mad Max, pero bueno, ¿verdad? Además, bueno, de que valga la acotación acá, ¿verdad? Te ha tocado, el libro ha sido reseñado ya en medios nacionales, en la radio y demás, ¿verdad? Una de esas entrevistas también mencionaban este tema de Mad Max y yo decía, ¿Mad Max qué? ¿Verdad? Claro, ya después leyendo en el tema de la violencia y no, claro, o sea, la película es bastante violenta, pero se vuelve interesante este fenómeno porque no solo Mad Max, es todas aquellas películas de acción y demás, ¿verdad? Que vienen y que enaltecen de alguna manera la violencia. Sí, aquí lo que hay que entender es que la Oficina de Censura está adscrita al Ministerio de Justicia y particularmente a Adaptación Social. Entonces, uno de los criterios, digamos, que se erigieron o que fueron la punta de lanza también de esta nueva censura es que hay que prevenir el delito porque estamos dentro de una lógica de justicia, digamos. Se entiende entonces que ellos entienden que las películas pueden provocar delitos, digamos, o pueden incitar a que la gente sea violenta, que la gente cometa asaltos, que la gente cometa asesinatos. Digamos, esa era la visión de ellos. Entonces, censurar una violencia muy, muy explícita, una violencia gratuita, digamos, ellos lo veían como dentro de esa función de prevención del delito y por lo tanto debían censurarse porque estaban promoviendo, digamos, algo en contra de la ley. Uh-huh. Sí, vamos a hacer una segunda pausa y nos quedan un montón de temas. No hemos hablado de la crisis económica, ¿verdad? De la oferta cultural en media crisis económica, ¿verdad? Donde todo lo que llegaba era poco lo que valía la pena, ¿verdad? Pero también esa década de los 90, ¿verdad? Esa década de los 90 que a muchos nos recuerda un montón, ¿verdad? Del papel de esta oficina de censura en este momento. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidos, bienvenidas una vez más
a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando sobre este libro, ¿verdad? Censura, cine y modernización del consumo cultural audiovisual en Costa Rica a finales del siglo XX. Y seguimos conversando con su autor, con Sergio Isaac Hernández Parra. Valga mencionar que el libro lo pueden comprar en la librería de la universidad. Pueden buscarlo en línea también en la página, en el catálogo de la EUNA. Sergio, vamos a ver si nos alcanza el tiempo en este último bloque, porque hay varias cosas. Pero hay un elemento también interesante, y es en medio de la crisis económica de los años 80, se ve afectado directamente el consumo cultural, el presupuesto del fondo del Centro de Cine o el presupuesto del Ministerio de Cultura. Y viene una cuestión donde nos mencionas, de ahí se empiezan a comprar casi que enlatados de lo que llegue, ¿verdad? Además, una estrategia de las productoras de venderte en un paquete una película buena tal vez y 18 porquerías, ¿verdad? Pero llega a afectar directamente el consumo cultural y también afecta los fondos del Centro de Cine para la producción audiovisual en el país. Sí, bueno, el Centro de Cine básicamente pues, paró la producción hasta mucho después, digamos, y nunca volvió a hacer lo mismo. Por una cuestión de fondos y también porque ya se buscaba que crearan sus propios fondos, digamos, crearan producciones y demás. En ese sentido, digamos, la producción costarricense decayó. El consumo en sí, mucho viene del extranjero. Entonces, Costa Rica es como el último eslabón de una cadena de distribución que viene de Estados Unidos, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Panamá, Costa Rica. Inclusive, digamos, cuestiones que uno no se cuestiona, digamos, como esas películas pasaban por todo Centroamérica, si había algo que en El Salvador no le gustaba, entonces lo cortaban y llegaba aquí ya de una vez cortada. Entonces la película no era en sí la creación, sí, la creación fiel. También en ese momento, y es una de las catástrofes culturales del país, y que fue el cierre de los cines de barrio. El cine en el país, ahí se hacía, no solo se veía cine, se hacían reuniones comunales, se hacía teatro, se hacían conciertos, era realmente un centro cultural con todas las de ley. Entonces, con esta crisis, la gente pues no podía ir al cine, el cine se volvió caro, el cine se volvió de menor calidad, y eso afectó entonces que pudieran negociar también con las distribuidoras del norte y, digamos, estaban en una posición de desventaja donde solo podían aceptar lo que les mandaran, aunque fuera cine clase B. Digamos, era como una extorsión, era, si usted quiere ver la película taquillera, tiene que también comprarme el resto de las películas. Entonces todo eso fue una bola de nieve que lo que causó fue el cierre de los cines, los cines barriales, los cines comunales, y que empezaran ahora los cines ya dentro de los centros comerciales, y el cine que tenemos ahorita, digamos. Uh-huh. Sí, eso y se vuelve muy interesante pensarlo, ¿verdad? A ver, en Heredia habían varios cines, ¿verdad? Y aquí en el centro de Heredia, por el Testi, ya no hay, no, ¿verdad? Eso es un fenómeno curioso, ¿verdad? Que mencionas y que en efecto también viene respondiendo mucho al modelo económico, ¿verdad? Claramente al modelo económico donde ya el mismo centro de cine se ve afectado en el momento de que usted produzca sus fondos. Sí, ya es una lógica de apertura comercial, digamos, que es dentro de las transformaciones económicas que atravesó el Estado y la sociedad costarricense. Entonces es traer, es importar y es crear sus propios fondos porque ya el Estado no está financiando la producción nacional
Y todos sabemos, digamos, lo que atraviesa la producción actualmente de cine, que es básicamente Claro. perseguir fondos internacionales. Ujú. Sergio, otro punto acá y que me parece importante que lo podamos hablar de esto, la tercera parte del libro y la década de los 90. ¿Qué pasa? O sea, aquí la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la década de los 90 encontramos una nueva visión de la Oficina de Censura, ¿verdad? Donde para muchos de nosotros, y ahora nos mencionabas tu tesis de licenciatura sobre el tema de las camisetas negras y todo esto, es que esto es lo que nos acordamos nosotros cuando hablamos de la censura en este país, de la persecución por la música, de la quema de discos, de la quema de camisetas, de arrestar a las personas por andar con una camiseta negra, de que nos quemaran las Pepsi Cards, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Que pasaron en una década que cuando uno está estudiando esto dice, vea qué visión la que había en hasta final de los 70s, en los 80s, donde no tenían la iglesia y demás ese poder, y después nos aparecen figuras, ¿verdad? Como Monseñor Arrieta y demás, que mencionas también en el libro, que básicamente se apropian de los criterios morales para la difusión de cultura en el país. Sí, todo eso estuvo dentro de las discusiones para crear esta nueva ley de la 7440, que es la de espectáculos públicos, y que finalmente ya hace que desaparezca la oficina de censura como tal. Las diputadas de las dos bancadas principales del bipartidismo estaban en esa discusión de que la juventud se estaba pervirtiendo, la juventud se estaba descarrilando porque escuchaban metal, porque veían cierto tipo de películas muy violentas. Pero antes de eso, digamos, la oficina de censura no tenía una ley, estaba nada más creada por reglamento, y cuando ya entra en vigor la sala cuarta, ya digamos constitucionalmente empiezan a haber roces. Y también ahí está, digamos, el rol de la Asociación de Estudiantes de Derecho hacia los primeros años de la década de 1990, que interponen recursos de amparo diciendo que se está violentando la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. Es decir, ya hay una visión de la sociedad donde el derecho humano, digamos, está por encima de esas visiones morales, y resuelven a favor de la Asociación de Estudiantes. Por ende, digamos, todas estas premisas, digamos, de la censura están fuera de ley, excepto para los menores de edad que sí son tutelados por el Estado. Entonces está esta visión también neoliberal del consumo, de que todos podemos consumir porque nos está dado como un derecho. Y entonces el Estado me está imposibilitando que yo consuma, inclusive digamos que yo tenga mi propia valoración sobre ciertas manifestaciones culturales, que tenía como trasfondo también la prohibición que se hizo la película de Martin Scorsese, de La última tentación de Cristo. Sí. Entonces ahí se decía, digamos, se prohibió la película y digamos el alegato jurídico era que no me están dejando a mí tener mi propio criterio para decir si voy a ver la película o no, o si debería ser prohibido o no, porque no hay discusión, porque la censura no permite la discusión. Ahí, ¿verdad? Viene una cuestión que se vuelve interesante porque está esta discusión sobre, ok, tengo el derecho a poder consumir esto, pero paralelo, ¿verdad? Y aquí vamos a pasar a tu tesis de licenciatura, pero paralelo encontramos esta prohibición gigantesca en torno a la música, por ejemplo, o sea, que viene a contradecir completamente ese otro criterio. Sí, porque se decía, digamos, que incitaba al delito, digamos, y también hay que entender o visualizar que en esa época habían pandillas juveniles, estaban los chapulines que estaban asaltando en San José, entonces se decía, bueno, sí, es que si los jóvenes, que en ese momento demográficamente también tenían una presencia importante, ya hoy está decayendo esa presencia juvenil, pero en ese momento ser joven era la mitad de la población era joven.
Entonces había como un sentido de urgencia de controlar esa población porque se nos podía descarrilar. Entonces, si escuchaban metal o si veían una película, se podían hacer chapulines, se podían ingresar a una pandilla y estar cometiendo delitos. Esa era la visión, digamos, de esos sectores y por eso era que se arrestaban, digamos, así era, se arrestaban a ciertos jóvenes o por lo menos en la calle eran interpelados y bueno, todo lo que pasa con el abuso policial, digamos. Pero era esa visión de controlar a la juventud y con digamos, un objetivo que era la prevención del delito. Pero estaban esos roces constitucionales, porque la mayoría de la población estaba a favor de que se siguiera controlando la juventud, nada más que estaba esa garantía constitucional de que ya no podían cometerse ese tipo de arbitrariedades. Ujú. Bien, ya nos van quedando unos pocos minutos, pero hay otra parte en el libro que a mí también me parece interesante por lo que representan estos programas, ¿no? Porque cierta visión también sobre programas para niños, llamémosle de esta manera, ¿verdad? O infantiles de cierta medida, que vos mencionas que de alguna forma, hasta que incluso burlan de cierta forma las cuestiones de censura, como es, por ejemplo, Los Picapiedra o como es El Chavo del Ocho, ¿verdad? Que se transmiten en otros horarios, ¿no? Ujú. Sí, eso también, al no poderse prohibir del todo, lo que se hacía era pasarse en otros horarios que no eran horarios infantiles, que se suponía que ya pues, los niños deberían estar durmiendo a las 10 de la noche, algo así. Entonces, ahí en esa franja horaria se podía transmitir Los Simpson o El Chavo del Ocho, que se decía que era violento porque le pegaban un cosco al Chilindrino, le pegaban un Pellizco aquí. pellizco a Kiko, y eso lesionaba los derechos de los niños porque se estaba dando una imagen de abuso infantil. Pero ciertamente, digamos, las cableras que ya empezaban a ser importantes y la televisión abierta, entonces tenían como ese juego, digamos, de lo paso a cierto horario o lo paso esta semana y después no lo vuelvo a pasar y luego al otro mes lo paso y lo dejo de pasar. Y ya la oficina de censura un poco se quedaba obsoleta porque no podía regular todo lo que pasaba por televisión. Sí, claro, porque ahí aparece, y eso era uno de los grandes temas, la aparición de las cableras, ¿verdad? Viene o sea, a perder esa regulación. No es lo mismo lo que tira televisión abierta que una cablera que está, si X canal transmite esta serie a esta hora, ¿verdad? ¿Cómo la cambiamos de horario en Costa Rica? Sí, pero era muy intencional, porque se sabía que había una película prohibida, entonces se estaban asegurando básicamente todo el rating, toda la audiencia, entonces ellos también jugaban con eso de que si la pasión de la última creación de Cristo estaba prohibida, entonces yo la paso el miércoles a las 12 de la noche y me aseguro que todo el mundo la vio. Ajá, Sí. claro. Sergio, se nos va el tiempo. Siempre es rapidísimo, ¿verdad? Y quedan bastantes cosas. Les recomendamos muchísimo que busquen el libro, que lo lean, una investigación bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, a la Escuela de Filosofía, a la Universidad Nacional y a la editorial de la Universidad Nacional. Y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy en nuestro último programa del año de Praxis TV y de Praxis TV Diálogos Literarios. Y nos vamos con este cortometraje del cineasta costarricense Jürgen Ureña y esto que se llama Paso en Falso. Hasta la próxima. Chao. Segunda ley de la termodinámica, no existen leyes para la casualidad. La casualidad se reconoce precisamente porque desafía todas las leyes. Este es un jueves de julio sin lluvia y este es Tato. Cuando dejó la escuela,
Tato cuidó carros, era ayudante de un cojo que se dejaba la mayor parte de la ganancia. Desde hace 2 meses trafica paquetes pequeños de droga que vende en la entrada de algunos colegios. Tato espera ganar lo suficiente con la ayuda del brujo para comprar herramientas y comenzar con el negocio de robacarros. ¿Aló? Sí, mi amor. ¿Para jugar qué? ¿Usted ya terminó la tarea? Bueno, vaya, termínala entonces. ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Dónde llegamos? Bien, mi amor. ¿Sí? A la chuchu. Ay, la chuchu. Hace 4 días, en una bodega abandonada, un piedrero le cortó el tobillo a Tato con la punta de una lata. Durante los 2 días siguientes, Tato creyó ser capaz de curarse solo. Ahora sabe que no estaba curado. Esta es Michelle. Hace 16 años, una psicóloga del Centro de Adaptación Social le explicó que tenía una mujer por dentro y que llevaba un hombre por fuera. Algunas veces la naturaleza no se decide. Tato no sabía hablar cuando ya había aprendido el arte de fugarse a tiempo. Ahora, en lugar de huir, examina con curiosidad a Michelle y a Tiffany y piensa, divertido, que en ese momento el brujo estará esperándolo frente a las prostitutas del Hotel del Rey. Hace 4 días, Michelle soñó que tenía un hijo, pero no una criatura con pañales. Michelle soñó con un hijo grande, que iba con ella al estadio a insultar al árbitro y a comer patí. Tranquilo, criatura. Las manos de la Tiffany son mágicas. Uf, qué barbaridad. Con tanto corre-corre y tanto trajín, ni nos hemos presentado. Yo me llamo Michelle. Bueno, para algunos clientes muy especiales y para vos también, por supuesto, la Michi. Y decime, ¿vos cómo te llamas? Tato. ¿Querés, Tato?
¡Hey, Tato! Buenos días. Ya te levantaste, qué bien. Te veo súper bien. Mira, fui a traer de todo tempranísimo porque esta vara estaba pelada. Sobre todo comida. Además, la Chucky me prestó esta muleta para vos. Y espérate, te traje un regalito. ¿Ya? No. Bueno, ¿te ocupas algo? ¡Listo! ¡Ey! ¡Eso! Es que bien. Nada más le hacemos un ruedito y listo. Te ves muy bien, ¿ves? Tengo buen ojo. Vas a ver qué rica queda esta salsa, Tato. Me dio la receta la Chucky. Vieras cómo cocina esa loca, qué bruta. Y me dijo que nos fuéramos el fin de semana o el sábado a su apartamento. Vieras qué lindo lo tiene. Ahí vamos y dame un poquito más de tomate, eso, así finito. Y después vamos a ver una película al monte. Vale, ¿sí? ¿Te parece? Eso, pura vida, vas a ver que la pasamos súper bien. ¿Sabes una cosa, Tato? Te voy a devolver esto. Es tuyo. Y esto también. Y tu iPod. Estoy oyendo, tienes muy linda música. Muy buen gusto. Sí, pero ahorita no puedo. No, vos sabes por qué. Pues ya te lo dije muchas veces. Está Tato y se va a quedar. Yo le dije que se podía quedar. El chavalillo es buena gente. ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí, yo sé que hay mucha plata con esa gente, pero no te vas a ir con alguien más, no me hagas eso. ¿Qué tal? ¿Te gusta cómo quedé? Bueno, me voy a trabajar. Si querés ver tele, hacerlo en mi cuarto. Pero no te acostes muy tarde. Chao. No, mira, tío, es un chiquillo sensible, hay que apoyarlo, entendeme. Por favor. No, mira, yo lo voy a hacer aunque no estés de acuerdo. Es más, ya lo decidí. Con un tacón roto, Michelle no puede pensar con claridad, menos podría adivinar. Esos eran sus zapatos de tacón gótico místico, con lo difícil que resulta conseguirlos. ¿Tiene un número 43? No señor, no tenemos tan grandes, solo hasta el 39.
Hace 4 días, Michelle soñó que tenía un hijo, pero no una criatura con pañales. Michelle soñó con un hijo grande, que iba con ella al estadio a insultar al árbitro y a comer patí.